Si se quiere un código oculto, un plano sagrado que subyace en todo en la existencia. Estas no son leyes creadas por el hombre, limitadas por el tiempo o la geografía, sino leyes cósmicas, atemporales y universales. No gobiernan tus acciones con la amenaza de castigo, sino que guían tu vida hacia una mayor sabiduría y cumplimiento. Han moldeado tu pasado y moldearán tu futuro. Pero lo más importante es que pueden iluminar tu presente. Mientras nos adentramos en estas leyes universales, que encuentres no solo conocimiento, sino visión, no solo información, sino transformación. La ley de la unidad divina. El principio de la ley de la unidad divina significa que todos estamos conectados, que todos somos parte de una energía divina infinita que es mucho más grande que nuestros seres individuales. Nos enseña que cada acción, cada pensamiento, cada palabra que hablamos no está confinada a los límites de nuestra existencia individual, sino que reverbera a través del universo, afectando a todo. Es el entendimiento de que tu vida, mi vida y toda vida están interconectadas e interdependientes. Al reconocer la ley de la unidad divina, entendemos que nadie está solo, estamos en este viaje juntos. No somos simplemente gotas en el océano, sino el océano en una gota. Porque si todo lo que vemos, sentimos y experimentamos es una extensión de la misma fuente divina, entonces el amor, la amabilidad y la compasión se convierten en respuestas lógicas a todas las interacciones. Se trata de tratar a los demás con el mismo respeto y cuidado que desearías para ti mismo, entendiendo que un daño infligido a otro es un daño infligido a ti mismo. Esta ley es el epítome de la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida cotidiana? Comienza por reconocer lo divino en cada individuo que encuentres. Trata cada interacción como una oportunidad para expresar amabilidad y comprensión. Cuando hables, deja que tus palabras reflejen tu comprensión de esta unidad. Cuando escuches, hazlo con la empatía que surge de saber que todos somos ramas del mismo árbol. Ley de la vibración. Esta ley sugiere que todo en nuestro universo, desde las galaxias más grandes hasta las partículas más pequeñas, todo, incluyendo tus pensamientos y sentimientos, opera en frecuencias o vibraciones distintas. Nada descansa, todo está en movimiento, constantemente vibrando y resonando en diferentes frecuencias. Si quiero más dinero, necesito descubrir cuál es la vibración o sensación del dinero y tratar de igualar esa frecuencia. Si quiero sentir amor, necesito vibrar en la frecuencia del amor, que es la frecuencia más alta. Si quiero a una persona específica en mi vida, ambos necesitamos sintonizarnos en la misma vibración o frecuencia. Para usar esta ley y manifestar tus deseos, debes igualar tu vibración con aquello que deseas. Si quieres estar entre las estrellas, primero debes sentirte como una. Reconocer esta ley cambia cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. No somos simplemente entidades físicas navegando por la vida, somos seres energéticos vibrando a ciertas frecuencias. Y estas vibraciones influencian nuestras existencias, nuestras interacciones y nuestra realidad. Piensa en tus pensamientos y emociones. Cuando estás lleno de alegría y positividad, te sientes ligero, casi como si estuvieras vibrando a una frecuencia más alta. Del mismo modo, cuando estás triste o negativo, te sientes pesado, agobiado, como si vibraras a una frecuencia más baja. Ley de la correspondencia. Esta ley establece que lo que está sucediendo dentro de ti coincide con lo que está sucediendo fuera de ti. Dice que tus sentimientos y pensamientos internos afectan directamente tu mundo exterior. Entonces, lo que está sucediendo afuera es solo un reflejo de lo que está sucediendo dentro de ti. Como es adentro, es afuera. Proclama. Si te sientes bien contigo mismo,
todo a tu alrededor parece genial. Si te sientes mal, todo a tu alrededor parece mal. Si te sientes en paz por dentro, todo a tu alrededor es pacífico. Pero si te sientes mal por dentro, sentirás estrés en tu vida. Te enfrentas a una verdad poderosa. Eres el arquitecto de tu realidad. Tienes dentro de ti el poder de dar forma a tu mundo externo al alterar tu estado interno. Los pensamientos que piensas, las creencias que tienes y las actitudes que encarnas, todo esto pinta una imagen vivida que se convierte en tu vida. Las cosas en las que piensas se convierten en las cosas con las que tienes que vivir. Para cambiar tu mundo, primero debes cambiarte a ti mismo, y el mundo exterior reflejará eso. Ley de la atracción. Esta ley establece que lo similar atrae lo similar. Todo en lo que centras tu atención, ya sea positivo o negativo, lo atraes a tu vida. Esto no es solo filosofía, sino un principio reconocido por culturas antiguas, físicos cuánticos e individuos exitosos de todo el mundo. La ley de la atracción es muy similar a la ley de la vibración. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. La ley de la atracción también dice que necesitas creer que puedes obtener lo que deseas. Si quieres atraer dinero, pero no puedes ver cómo es posible y dudas de que suceda, eres como una ola en el océano empujada por el viento. No puedes esperar atraer algo en lo que no crees que puedas obtener. Si quieres tener buena salud, debes cuidarte como si tu vida dependiera de ello. Si quieres dinero, sé generoso con él y volverá a ti. Si quieres amor, comienza por amarte a ti mismo y a los demás. Ley de la acción inspirada. Esta ley sugiere que, aunque puedes visualizar, afirmar y alinear tus pensamientos con tus deseos, nada cambia hasta que tomas acción. Sin embargo, esta no es cualquier acción, es acción inspirada, acción que surge de un lugar de alineación con tus deseos, intuición y guía interna. Esta ley es la fuerza impulsora detrás de la manifestación de tus sueños. Mientras que la ley de la atracción te ayuda a alinear tus pensamientos y sentimientos con tus deseos, la ley de la acción inspirada te impulsa a moverte en la dirección de esos deseos. Es el puente que conecta el mundo invisible de los pensamientos con el mundo tangible de la realidad. Para obtener lo que deseas, debes desempeñar un papel. La acción inspirada no es forzada, no nace de la desesperación o el miedo. En cambio, es un movimiento alegre y entusiasta hacia tus deseos. Se siente natural, sin esfuerzo y en completa alineación con quien eres. Es cuando estás tan emocionado con tu visión que te sientes impulsado a actuar, no porque debas hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Ley de la transmutación de la energía. Esta ley dice que todo, incluyendo tus pensamientos, sentimientos y palabras, está hecho de energía, y la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede cambiar de forma. Cuando piensas o sientes algo, no se detiene ahí, se convierte en algo que se proyecta en el universo. Esta ley es donde los pensamientos se convierten en cosas. Necesitas saber que cualquier pensamiento y sentimiento que tengas está creando y atrayendo algo en respuesta a ese pensamiento. Entonces, debes elegir buenos pensamientos y sentimientos, y debes hacerlo a propósito. No te detengas en un mal pensamiento por mucho tiempo, de lo contrario, podría convertirse en una situación mala. Cambia rápidamente tus pensamientos. Cuando notes que tienes un pensamiento negativo, cambia la energía de ese pensamiento reemplazándolo con uno positivo. Haz esto rápidamente, antes de que el pensamiento negativo se convierta en realidad. Ley de la causa y el efecto. Esta ley dice que recibes de vuelta lo que das. Lo que haces a los demás o al mundo te volverá. Es la ley del karma. Si quieres amor, comienza por amarte a ti mismo y a los demás. Si quieres dinero, sé generoso con él y volverá a ti. Si quieres buena salud, cuídate como si tu vida dependiera de ello. Lo que das, recibes. Es una ley universal de equilibrio y justicia. Todo lo que sucede en la vida tiene una razón.
Las cosas están ocurriendo ya sea para ti o por ti, debido a algo que hiciste. Si haces cosas buenas, te beneficia. Si haces cosas malas, también te afecta. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Entender esta ley te empodera con el conocimiento de que si deseas cambiar los efectos que experimentas, debes alterar las causas que pones en movimiento. Cosechas lo que siembras. Nunca cosecharás mangos si siembras manzanas. Nunca cosecharás amor si siembras odio. Obtienes exactamente lo que envías al universo. Lo que das es lo que recibes. Si das amor, recibes amor. Si das dinero, recibes dinero. Lo que das vuelve a ti. Lo que haces o dices no desaparece simplemente. Siempre vuelve para recompensarte o lastimarte. Puede que no regrese de inmediato, pero regresará. Ley de compensación. Esta ley está vinculada con la ley de vibración, atracción, causa y efecto, y transmutación de energía. Esta ley establece que será recompensado en proporción directa al valor que proporcionas a otros, al mundo. Encapsula el principio de que como das, así recibes. El valor que aportas a los demás, a la sociedad o al mundo, inevitablemente encontrará su camino de regreso hacia ti. Esta ley no se limita a monitorear tus ganancias materiales solamente. Trasciende el reino físico, abarcando el amor, la bondad, la alegría y la paz. Cuando das amor libremente, encuentras amor. Cuando difundes alegría, experimentas alegría. Ley de relatividad. Esta ley dice que nada es bueno ni malo por sí mismo. Las cosas son lo que decides que son. Todo se reduce al significado que les das. Esta ley te insta a retroceder de tus experiencias individuales y verlas desde una perspectiva más amplia. Lo que puede parecer un problema significativo para ti, puede parecer un obstáculo menor cuando se compara con los desafíos que enfrentan otros. De manera similar, lo que percibes como un logro pequeño puede ser un sueño para otra persona. La ley de la relatividad dice que no necesitas etiquetar todo a tu alrededor. Cuando sucede algo, no tienes que decir si es bueno o malo. En cambio, puedes verlo como el efecto de una causa. Tú decides darle el significado correcto a todo en tu vida. Todo lo que sucede en tu vida es realmente neutral. Solo es positivo o negativo porque lo etiquetas de esa manera. Ley de polaridad. Esta ley establece que hay dos extremos para todo y todo tiene un opuesto. La vida tiene un comienzo y un fin. Existe un mundo espiritual y vivimos en el mundo físico. Existe el polo norte y el polo sur. Hay una energía divina femenina y una energía divina masculina. Las llamas gemelas a menudo parecen muy diferentes entre sí, pero realmente son una y la misma. Existe el calor y el frío, pero son simplemente diferentes grados de lo que llamamos temperatura. Existe el bien y el mal, pero son simplemente diferentes grados de lo que percibimos como moralidad. En tu vida, la ley de polaridad te enseña que incluso durante tus momentos más oscuros existe el potencial para la luz. En tus mayores luchas hay semillas de oportunidad. En tu más profunda tristeza persiste la capacidad para la alegría. Ley del ritmo. El universo tiene un ritmo o flujo natural y no le gusta ser interrumpido. Te enseña que todo en el universo se mueve en un ciclo o un patrón, similar al movimiento de un péndulo o al cambio de estaciones. Así como la marea sube y baja, así como el día se convierte en noche y el invierno da paso a la primavera, cada aspecto de la vida está sujeto a este movimiento rítmico. Esta ley te recuerda que tu vida también está sujeta a estos ritmos naturales. Hay momentos de actividad y momentos de descanso, periodos de crecimiento y periodos de retirada, momentos de alegría y momentos de tristeza. Puedes evitar muchos problemas siendo paciente y dejando que las cosas sucedan naturalmente en su propio tiempo. El caos ocurre cuando intentas forzar que las cosas sucedan según tu horario. Esto no funciona
y puedes dejarte sintiéndote frustrado. Ley de género. Esta ley no tiene nada que ver con ser hombre o mujer, y todo que ver con las energías masculina y femenina dentro de nosotros y del universo. Ya seas hombre o mujer, es crucial entender la relación entre las energías masculina y femenina que existen dentro de todos nosotros. No hay una energía que sea superior o mejor. Solo hay energías que son opuestas, pero que trabajan juntas. Entender la ley del género nos ayuda a apreciar la importancia del equilibrio. Nos dice que, para alcanzar nuestro máximo potencial, debemos armonizar tanto las energías masculinas como las femeninas dentro de nosotros. No se trata de ser menos hombre o menos mujer. Se trata de abrazar todos los aspectos de nuestra naturaleza para convertirnos en individuos completos. Estas son leyes antiguas que las personas más sabias de las tierras siempre han conocido e intuitivamente vivido. Cuando no sigues estas leyes, estás luchando contra cómo funciona el mundo, y eso hace que la vida sea realmente difícil. No es como si alguien te estuviera castigando, pero la vida puede sentirse como un castigo porque estás nadando contra la corriente del universo. Si aún estás aquí, ¿por qué no compartes qué leyes has estado siguiendo o planeas comenzar a seguir desde ahora? Nos encantaría conocer tus pensamientos y reflexiones al respecto. Además, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Esperamos tengas un día maravilloso, con muchos éxitos y lleno de bendiciones.